Mi hija murió hace 3 años. Hace un mes recibí un mensaje de su número. Han pasado 3 años, 2 meses y 16 días desde que enterré a mi hija. Lo sé porque tengo una aplicación en el teléfono que me cuenta los días. No porque yo la haya instalado voluntariamente, sino porque alguien en un grupo de apoyo al duelo me dijo que ayudaba a materializar el tiempo transcurrido. Lo que nadie me advirtió es que materializar el tiempo también significa contemplarlo. Ver ese número crecer cada mañana. Un día más que ella no ha estado. Un día más que yo he seguido respirando sin ella. Su nombre era Valentina. Valeria para la familia, Val para sus amigos del instituto. Vali para mí, tenía 22 años cuando murió en 22. A la edad en que todavía no sabes bien quién eres, pero empiezas a tener una idea emocionante de quién podrías llegar a ser. Estudiaba diseño gráfico en una universidad a 3 horas de casa. Le encantaban los pulpos. Tenía algo con los cefalópodos que nunca terminé de entender del todo, y odiaba el ruido de las bolsas de plástico con una intensidad que a veces me hacía reír y otras me desesperaba. Era la clase de persona que recordaba los cumpleaños de todo el mundo y los celebraba de verdad, no con un mensaje genérico de WhatsApp, sino con una nota escrita a mano o una ilustración que ella misma hacía. Una vez pasó 4 horas dibujando un retrato de mi gata, que murió cuando Balú tenía 12 años. Para dármelo el día de mi cumpleaños en 4 horas, para que yo tuviera algo que mirar cuando la echara de menos. Echo de menos a mi gata, echo de menos a mi hija, con una intensidad que no tiene nombre en ningún idioma que yo hable. El accidente fue en noviembre, un viernes por la tarde, cuando la carretera está llena de gente que vuelve a casa para el fin de semana. Ella volvía a casa para el fin de semana, para mi cumpleaños. Yo estaba en la cocina preparando una tarta de manzana, la que a ella le gustaba desde pequeña, la que hacía mi madre, la que huele a canela, y a mantequilla, y a cosas que ya no puedo hornear sin que se me cierre la garganta. Cuando sonó el teléfono, era el número de mi cuñada. Pensé que llamaba para desearme feliz cumpleaños antes que nadie, porque siempre competían por ser los primeros, Balú y ella, una broma tonta que tenían entre las dos. No voy a describir los días que siguieron con mucho detalle, porque, honestamente, no los recuerdo con claridad. Hay imágenes sueltas en el hospital con esa luz de neón que hace que todo parezca enfermo aunque estés sano. La cara de mi hermano cuando llegó, mi exmarido llorando en el pasillo, y yo sin poder ir a consolarlo porque mis piernas no respondían a ninguna instrucción que mi cerebro les diera. Recuerdo que alguien me puso un vaso de agua en la mano, y que yo me quedé mirándolo durante quizás 20 minutos, sin beberlo. Recuerdo que en algún momento entendí lo que me estaban diciendo, y que ese momento fue como si el suelo se abriera debajo de mis pies y yo cayera. No hacia abajo, sino hacia adentro, hacia un lugar oscuro y sin fondo, donde todavía, a veces, sigo cayendo. Vali murió en el acto. Eso me dijeron. En el acto, como si eso fuera un consuelo, como si fuera mejor que sufriera durante horas o días antes de irse. Supongo que lo es, y que aún así sigo sin poder pensar en esas palabras, sin que me duela físicamente, un dolor real en el esternón, como si alguien me apretara los huesos desde adentro. El teléfono de Balú lo encontraron entre los restos del coche, milagrosamente intacto. La pantalla ni siquiera estaba rota. Eso me pareció una crueldad del universo de un orden completamente distinto al accidente en sí. Al teléfono sobreviviera, y ella no. Me lo entregaron en una bolsa de plástico transparente, junto con su mochila, sus auriculares y una chaqueta vaquera que olía a su perfume. La chaqueta la guardé en una caja de cartón que puse en el armario de su cuarto. La abrí una sola vez, 6 meses después, un día que estaba especialmente mal, y estuve 3 días sin poder levantarme de la cama. El teléfono no lo toqué durante meses. Sabía que estaba en el cajón de mi mesilla de noche, pero no podía mirarlo. Mi hermano me preguntó en varias ocasiones si quería que me ayudara a gestionar sus cosas. Esa expresión horrible, gestionar sus cosas, como si Balú hubiera sido una empresa que cerró, y yo siempre le decía que no, que ya lo haría yo, que necesitaba tiempo. Lo que hice, eventualmente, fue coger su número y guardarlo en mi propio teléfono. No sé muy bien por qué, no había nadie al otro lado. La operadora habría reasignado ese número a otra persona en algún momento, pero lo guardé de todas formas, bajo el nombre Balú, como si pudiera llamarla, como si en algún universo paralelo, ella fuera a contestar. Que conste que soy una persona razonablemente racional, tengo 53 años, trabajo como contable en una empresa mediana, vivo sola desde que mi exmarido y yo nos separamos cuando Vali tenía 16 años, tengo 2 amigas de toda la vida, y una terapia que retomé después del accidente,
y que ha sido lo único que me ha mantenido de este lado de la cordura. No creo en fantasmas, no creo en señales del universo, ni en que los muertos se comunican con los vivos. O no creía Anne, o creía que no creía. El caso es que guardé el número, y durante 3 años, cada vez que abría mis contactos por cualquier razón, lo veía. Valiant, ahí estaba. A veces lo seleccionaba sin querer, y tenía que salir corriendo de la pantalla, como si el mero hecho de tocar ese nombre con el dedo fuera a desencadenar algo que no podría contener. Otras veces lo buscaba a propósito, en los peores momentos, cuando eran las 3 de la madrugada, y no podía dormir, y la ausencia de ella llenaba el apartamento de una manera que resulta imposible de explicar a quien no lo ha vivido. El silencio no es solo silencio, el silencio de una persona que ya no está, tiene textura, tiene peso, tiene olor, ocupa espacio. Mi terapeuta, Mónica, que lleva 3 años escuchándome hablar de Balú cada 15 días, me preguntó una vez si había pensado en borrar el número. Lo dijo con mucho cuidado, con esa voz que tienen los buenos terapeutas, que no juzgan nada, pero te ponen frente a cosas que has estado evitando. La dije que mientras ese número siguiera en mi teléfono era como si existiera una puerta, aunque yo supiera que al otro lado no había nada. ¿Y si al otro lado no hay nada, pero la puerta te ayuda? Me preguntó ella. No supe qué responder. Quiero contaros cómo era mi relación con Való antes del accidente, porque creo que es importante para entender lo que vino después. No éramos una madre y una hija de película. No éramos perfectas. Tuvimos peleas enormes cuando era adolescente, el tipo de peleas en las que se dicen cosas que duelen y que tardas semanas en perdonar, aunque nunca las olvides del todo. Cuando su padre y yo nos separamos, Balú tenía 16 años y lo vivió muy mal. Me echó la culpa a mí durante casi un año. No llegaba a casa a dormir, suspendía materias que antes aprobaba sin esfuerzo, se tiñó el pelo de negro y empezó a usar ropa oscura, con lo que yo, desde mi ignorancia materna, interpreté como un intento de comunicarme algo que no sabía cómo decir en voz alta. Tuvimos una noche, creo que en primavera de ese año, en que las dos llegamos al fondo. Yo estaba llorando en la cocina, no sé ya por qué, quizás porque habían llamado del banco, o porque me había dado cuenta de que no sabía cómo funcionar sola después de 16 años en pareja, y ella entró, y me vio así. Y en vez de irse a su cuarto como hacía entonces, cuando me encontraba vulnerable, se sentó a mi lado en el suelo. Estuvimos un rato en silencio. Luego me di yo, mamá, no sé cómo ayudarte, Anne. Y yo le dije, Anne, yo tampoco sé cómo ayudarte a ti, Anne. Y nos abrazamos en el suelo de la cocina, y lloramos las dos durante bastante tiempo. Eso fue el principio del fin de la guerra. A partir de entonces, fuimos construyendo algo diferente. No éramos madre e hija en el sentido tradicional, con esa jerarquía implícita, en la que el padre o la madre tienen siempre razón, y el hijo obedece. Éramos más bien dos personas que se querían profundamente, y que habían decidido intentar entenderse, con todos los roces y las torpezas que eso implica. Hablábamos de todo, de sus relaciones amorosas, de las mías. Tuve un novio durante 2 años, antes del accidente, que Balú toleraba con una amabilidad diplomática que ahora me hace reír. De política, de sus proyectos de diseño, de los libros que leíamos. Cuando se fue a la universidad a los 18 años, lloré durante una semana, pero de orgullo, no de tristeza. De orgullo y de miedo, ese miedo específico que tienen los padres de que el mundo no cuide bien a sus hijos. El mundo no cuidó bien a mi hija. El primer año después del accidente fue lo que en los libros de duelo llaman el año de los primeros. El primer cumpleaños sin ella, la primera Navidad, el primer aniversario del accidente. Cada fecha era una montaña que había que escalar, y después de cada una pensaba, ya, lo, y pasado. Ya sé cómo se hace. Y luego llegaba la siguiente, y resultaba que no sabía nada. En el segundo año, algo cambió ligeramente. No que el dolor fuera menos intenso. El dolor, me ha dicho Mónica muchas veces, no desaparece. Simplemente aprendes a vivir con él, como aprendes a caminar con una pierna rota que nunca terminó de soldar bien. Siempre está ahí, siempre cojeas un poco, sino que el mundo exterior empezó a esperar que yo hubiera superado algo. La gente dejó de preguntar con la misma frecuencia. Mis compañeros de trabajo asumieron que estaba bien porque funcionaba con normalidad superficial. Llegaba a tiempo, hacía mis tareas, sonreía en las reuniones. Mis amigas, que habían sido un sostén enorme el primer año, retomaron sus vidas, como es natural y como es correcto. Pero yo me quedé un poco más sola con el duelo. El tercer año fue, curiosamente, el más difícil en algunos aspectos. Quizás porque ya no había primeros que superar, sino una repetición que confirmaba lo que una parte de mí todavía se resistía a aceptar.
aunque esto es permanente, que no hay vuelta en que Bali no va a aparecer por la puerta, que su cuarto va a seguir siendo su cuarto vacío, que yo voy a seguir envejeciendo mientras ella se queda para siempre a los 22 años, congelada en las fotos de mi teléfono, en la pantalla del ordenador, en el marco de la mesilla. Fue en ese tercer año cuando empecé a hablar con su número. No enviaba mensajes que esperara que alguien leyera. Simplemente, a veces, cuando estaba especialmente mal, abría el chat que tenía con su número. Vacío. Sin ningún mensaje. Solo el number value. En la parte superior de la pantalla, a menos y escribía cosas. Cosas que le habría dicho si pudiera. Le conté que había aprendido a hacer sourdough durante la pandemia y que estaba bastante bueno, aunque no tanto como el que hacía ella. Le conté que su prima Lucía se había graduado y que estuvo buscando su cara en la ceremonia sin darse cuenta durante unos segundos horribles. Le conté que a veces en los supermercados me meto por un pasillo y de repente me acuerdo de algo que comprábamos juntas, no sé, chucherías específicas o esa marca de yogur que le gustaba menos, y tengo que salir del pasillo y recomponerme en el siguiente. Le conté que la echo de menos con todo mi cuerpo, con los huesos. No enviaba los mensajes. Los escribía y los borraba. Era como hablar en voz alta en una habitación vacía. El mes pasado, un jueves por la tarde, estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando sin ver un programa de cocina que ponían en la televisión, cuando vibró una notificación de WhatsApp. El nombre que apareció en la pantalla fue Bali. Mi hija murió hace 3 años. Hace un mes recibí un mensaje de su número. Tuve que leer el nombre 2 veces antes. Lo leí con la misma expresión que imagino que tiene alguien cuando una palabra en un idioma que conoce de repente deja de significar nada porque la has mirado demasiado tiempo. Bali en las letras estaban ahí. La notificación estaba ahí. Había un mensaje nuevo en ese chat que llevaba 3 años vacío. Mi primer pensamiento completamente irracional fue, Ann, es ella. Mi segundo pensamiento, que llegó medio segundo después como un balde de agua fría, fue la operadora ha reasignado el número. Hay una persona al otro lado que no sabe que este número perteneció a alguien que yo quería más que a mi propia vida. Una persona que probablemente está enviando un mensaje a alguien que no soy yo. Un error. Un mensaje enviado al número equivocado. Me quedé durante quizás 5 minutos sin abrir la notificación, con el teléfono en la mano, mirando ese nombre. El corazón me latía de una manera que no le escuchaba desde hacía tiempo. Hapidu y Ejegulag, como cuando eras pequeña y tenías fiebre y podías sentir tu propio pulso en las sienes. Abrí el chat. El mensaje decía, exactamente, esto, mamá, ¿sí? ¿Estás leyendo esto? Es el 4 de noviembre. Feliz cumpleaños. Me quedé sin aire. No de una manera figurada. Literalmente mis pulmones dejaron de funcionar durante unos segundos, como si hubiera olvidado el procedimiento básico de respirar. Tuve que recordarme activamente, inhala, exhala, inhala. Era el 4 de noviembre. Era mi cumpleaños, pero eso no era lo que me había dejado sin aire. Lo que me había dejado sin aire era lo siguiente. El mensaje continuaba. Había más texto. Seguí leyendo con las manos que me temblaban de una manera tan visible que la pantalla se movía y tenía que sostenerla con las 2 manos para poder leer. Hace 3 años exactos que tuve el accidente. Sé que hoy es un día muy difícil para ti. También lo era para mí cuando lo escribí, aunque de una manera diferente. Porque yo todavía estaba aquí y tú también y el mundo seguía siendo el mismo mundo de siempre. No sé muy bien por qué lo estoy haciendo. Creo que porque me da miedo. Me da miedo que estés sola dentro de 3 años. En este día, que es tu día, y que también es ya el día de mí. Y que nadie te diga lo que yo te quiero decir. Me da miedo que hayas olvidado cómo eres cuando no tienes miedo. Me da miedo que hayas dejado de hornear la tarta de manzana de la abuela, porque huele a miedo que el número que tienes, guardado en tu teléfono a mi nombre, siga ahí. Porque conociéndote, no lo has borrado. Y quiero que sepas que está bien tenerlo. Está bien que todavía me busques ahí de vez en cuando. Tuve que soltar el teléfono. Lo puse boca abajo en el sofá, me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me la eché en la cara. Me miré en el espejo durante un momento que no sé cuánto duró. Tenía los ojos muy abiertos. Me reconocí y no me reconocí al mismo tiempo. Esa sensación extraña que a veces da el verse en un espejo cuando estás muy asustada o muy emocionada. Como si la persona del reflejo fuera otra versión tuya, que ha visto algo que tú todavía no has terminado de procesar. Volví al sofá. Cogí el teléfono. Seguí leyendo. El mensaje era largo, no de la manera que son largos los mensajes de alguien que tiene mucho que decir, porque está nervioso, o porque no sabe editar sus pensamientos. Era largo de la manera que son largos los textos que alguien escribe con mucho cuidado, pensando cada palabra,
borrando y volviendo a escribir. Había algo en la sintaxis, en el ritmo de las frases, que era inconfundiblemente Vali, no el Vali de los mensajes del día a día, abreviaciones, emojis, el caos ortográfico afectuoso que tiene la gente joven cuando escribe en el teléfono, sino el Vali de cuando se ponía seria, el Vali de cuando me escribía correos largos desde la universidad contándome cosas importantes, o de cuando me dejaba notas en papel, cuando sabía que iba a haber una conversación difícil y necesitaba que sus palabras estuvieran exactas. Decía cosas que solo ella podía saber. Eso es lo que me hizo pensar durante un momento breve pero real, lo admito, que había algo sobrenatural en todo esto, porque el mensaje mencionaba la tarta de manzana. Nadie en el mundo, o casi nadie, sabía que yo había dejado de hacerla después del accidente. No es el tipo de cosa que cuentes, no es el tipo de cosa que pongas en una conversación sobre el duelo. La gente que me rodeaba sabía que estaba mal, pero los detalles específicos de cómo el duelo había reorganizado cada pequeño ritual de mi vida cotidiana, eso solo lo sabía Mónica, porque se los había contado en sesión, y no se los contaría a nadie, y desde luego no a alguien que accediera a un número de teléfono reasignado. Mencionaba también las chucherías del supermercado, no las chucherías en abstracto a una marca específica, un sabor específico. Esas gominolas con forma de botella de Coca-Cola, que Balú compraba sin excepción cada vez que pasábamos por el pasillo de chuches, desde que tenía 8 años. Las ponía en la cesta con la misma seriedad con que yo ponía el pan o la leche. Era una broma que teníamos, que ella era completamente incapaz de entrar a un supermercado sin comprar gominolas de botellita, aunque hubiera ido a por una sola cosa urgente. Lo había mencionado yo, en uno de esos mensajes que escribía en el chat vacío, y luego borraba. Lo había mencionado en alguna de esas noches de insomnio, hablándole a un teléfono que creía que nadie leía jamás, pero Vali no podía haber leído esos mensajes, los borraba antes de enviarlos. Así que, ¿cómo lo sabía? La respuesta, que tardé bastante tiempo en encontrar, semanas, en realidad, era mucho más sencilla, y mucho más hermosa, y mucho más devastadora, de lo que cualquier explicación sobrenatural podría haber sido. Pero eso viene después. Antes tengo que contaros lo que pasó cuando terminé de leer el mensaje, y lo que hice durante los días siguientes. El mensaje terminaba con esto: no sé qué pinta tendrá el mundo dentro de 3 años, no sé cómo estarás. Supongo que un poco mejor de lo que estuviste el primer año, porque eres muy fuerte aunque no lo sepas, y porque el tiempo, aunque no cura nada de verdad, sí va cambiando la forma que tiene el dolor. Ya no es una herida abierta, ya es más como una cicatriz que a veces duele cuando cambia el tiempo. Quiero que sepas algunas cosas. La primera, que el accidente no fue culpa tuya. Sé que te lo has dicho a ti misma de todas las maneras posibles, y que aún así, hay momentos en que lo duda una parte de ti. Porque si hubiera salido antes, si el tráfico hubiera sido diferente, si yo hubiera cogido el tren, como a veces cogía Nono, fue culpa tuya, no fue culpa de nadie que te importe. Fue una casualidad horrible, y el universo no tiene plan, y eso es aterrador, pero también significa que nadie hizo nada mal. La segunda, que tienes permiso para reír, que tienes permiso para volver a querer a alguien si quieres, que tienes permiso para hornear la tarta de manzana aunque huela a mí, especialmente si huele a mí, Ann. La tercera, que te quiero con todo lo que soy y con todo lo que seré, y que eso no tiene fecha de caducidad. Feliz cumpleaños, mamá. Eres la mejor persona que conozco. No tengo palabras para describir lo que sentí al terminar de leer. Es como intentar describir un color que no tiene nombre. Hay una combinación de cosas que no deberían poder estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Una alegría que duele, un dolor que reconforta, una sensación de presencia tan intensa que tuve que mirar físicamente a mi alrededor para asegurarme de que estaba sola en el apartamento. Una especie de desgarro que también era una costura. Lloré durante horas, no el llanto contenido y controlado que había aprendido a tener en los 3 últimos años. Ese llorar a tiempo, por franjas, sin dejar que se desbordara demasiado, porque si lo dejaba desbordarse, no sabía si podría parar. Lloré de verdad, con todo el cuerpo, con los sonidos feos que tiene el llanto real cuando no lo estás gestionando, sino simplemente permitiendo. Lloré hasta que me dolían los músculos del estómago y tenía los ojos tan hinchados que apenas podía mantenerlos abiertos. Y luego, en algún momento cerca de la medianoche, me di cuenta de que algo había cambiado. Algo pequeño, pero real, como cuando tienes un nudo en el hombro, que llevas semanas intentando ignorar y de repente alguien pone el dedo exactamente en el punto correcto y lo presiona y duele muchísimo. Pero luego hay un alivio que no recordabas cómo se sentía. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue llamar a Mónica. No esperé a nuestra sesión quincenal. Llamé a primera hora,
antes de ir al trabajo. Consciente de que probablemente no cogería o que si cogía me diría que había cometido una equivocación al darme su número personal. La cogió al segundo tono. Le dije, Ney, ha pasado algo. Necesito contártelo. Why, él a mí, de ello, cuéntame, sin preguntar si era urgente, sin mirar el reloj. Se lo conté todo, el mensaje, las cosas que mencionaba, las partes que solo Vali podría saber. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más valoro de Mónica, esa capacidad de dejar que una historia llegue a su propio final, sin intentar adelantarse. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego me preguntó, ¿cómo te sientes ahora mismo? Le dije la verdad, no sabía exactamente cómo llamarlo, que era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación en la que llevaba 3 años sin ventilación, que el aire seguía siendo el mismo aire, con el mismo peso de ausencia, pero que ahora había una corriente. ¿Has pensado en cómo llegó ese mensaje? Y entonces empecé a pensar, de verdad, en cómo había llegado ese mensaje. Lo primero que hice, ese mismo día, fue investigar. Soy contable. Tengo un cerebro que necesita que los números cuadren, que las explicaciones tengan lógica, que los finales tengan sentido. El duelo había desafiado esa parte de mí durante 3 años, porque el duelo no tiene lógica, y no tiene sentido, y no cuadra con ningún libro de contabilidad emocional que exista. Pero esto era algo que podía investigar. Primero lo más obvio, la operadora había reasignado el número a alguien que por alguna razón supiera cosas sobre Balú, descartado casi de inmediato. Las cosas que mencionaba el mensaje no eran del dominio público. No había publicaciones en redes sociales sobre las gominolas de botellita. Balú tenía Instagram, pero había muy poca presencia real de nuestra vida doméstica en esas fotos. Era más su trabajo de diseño, sus proyectos, fotos estéticas. Nada sobre rituales de supermercado. Nada que alguien pudiera haber leído y usado para construir un mensaje así. Segundo, ¿alguien cercano podría haberlo enviado? Mi exmarido quizás, que conocía a Balú igual que yo, su prima Lucía. Fui descartando personas una a una. Mi exmarido no habría podido acceder a ese número. Lucía estaba en Argentina ese mes. Lo sabía, porque nos habíamos escrito hacía poco. Mis amigas no sabían los detalles que contenía el mensaje. La lista se fue reduciendo hasta que me quedé con una sola posibilidad, la más improbable y la más evidente al mismo tiempo. El mensaje lo había enviado Vali. No desde el más allá, no desde ningún lugar metafísico que yo no creo que exista. Vali lo había enviado desde antes de morir. En esa noche no dormí. No porque estuviera angustiada, aunque lo estaba, sino porque una vez que esa posibilidad se instaló en mi cabeza no pude pensar en otra cosa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? El Porchu. Lo tenía claro, me lo había dicho ella misma en el mensaje, porque le daba miedo que yo estuviera sola, pero el cómo y el cuándo eran un misterio que no podía resolver sola. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, en lugar de abrir las hojas de cálculo que tenía pendientes, me puse a buscar en Internet, programar mensaje WhatsApp para enviarse en fecha futura. Los resultados fueron esclarecedores. Existen aplicaciones, varias de ellas, que permiten exactamente eso. No es una función nativa de WhatsApp, pero hay herramientas de terceros, algunas de pago, algunas gratuitas, que permiten redactar un mensaje y programarlo para que se envíe en una fecha y hora específicas, incluso meses o años en el futuro, siempre que el teléfono desde el que se programó siga activo, o que la app use sus propios servidores para el envío, el mensaje llegará en el momento indicado. Me quedé mirando la pantalla del ordenador durante varios minutos. Vali había programado ese mensaje. En algún momento, antes de morir, probablemente días, quizás semanas, quizás pocas horas, había escrito ese texto. Había elegido una aplicación para programarlo. Había seleccionado la fecha exacta de mi cumpleaños 3 años después, y había pulsado enviar sabiendo que ella no estaría ahí, para ver si llegaba. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué no 1? Tuve que pensar en eso durante un tiempo, y luego me acordé de algo que me había dicho Vali, en una conversación que tuvimos quizás 1 año antes del accidente, sobre el duelo. Estábamos hablando de la muerte de la abuela, mi madre, su abuela, que murió cuando Balú tenía 19 años, y de cómo yo lo había llevado. Y Vali, con esa manera suya de nombrar las cosas que a veces me sorprendía, por lo precisa que era, me había dicho, lo más difícil no es el primer año. El primer año, todavía estás en shock. Lo más difícil es cuando el mundo espera que ya hayas pasado página, y tú todavía no puedes. 3 años, sabía que 3 años era cuando yo estaría más sola en el duelo, cuando la red de apoyo se hubiera retirado, cuando las condolencias ya no llegaran,
cuando la gente asumiera que ya había superado algo que no se supera. Me eligió exactamente ese momento. 21 años tenía cuando escribió ese mensaje. 21 años y ya entendía eso. La pregunta que siguió, la que me quitó el sueño durante una semana entera, fue esta. ¿Sabía que iba a morir? Es la pregunta que más me ha costado. Es la que cambiaría absolutamente todo, dependiendo de la respuesta. Porque si Balú había programado ese mensaje, sabiendo que iba a morir, si había tenido alguna premonición, si había estado enferma y no me lo había dicho, si había pasado algo que yo no sabía y que ella había guardado para sí, entonces había toda una parte de su vida que se me había escapado, una part enorme. Y eso sería una traición, aunque una traición hecha desde el amor, pero una traición al fin. Tardé varios días en hacer lo que necesitaba hacer para encontrar la respuesta. Tenía que hablar con alguien que la conociera bien, que supiera cosas de su vida en la universidad. En ese periodo inmediatamente anterior al accidente, mi primer instinto fue llamar a Daniela, su mejor amiga desde el instituto, que siguió siendo su persona más cercana durante la carrera. Nos habíamos escrito poco después del accidente, y luego el contacto se había ido diluyendo, como suele pasar con las relaciones que se construyen a través de una persona que ya no está. Tenía su número. Hacía más de 2 años que no hablábamos. La llamé un domingo por la tarde. Ella cogió enseguida, y en su hola había algo que sonaba sorpresa, pero también alivio, como si hubiera estado esperando esta llamada sin saber que la esperaba. Le conté lo del mensaje. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego escuché que respiraba de una manera diferente, más despacio, controlando algo. Daniela, le dije, ¿sabes algo de esto? Otro silencio. Luego dijo, sí, lo que me contó Daniela reorganizó todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de mi hija. Unos 3 o 4 meses antes del accidente, Balú había pasado por un periodo muy difícil. No una crisis en el sentido clínico. No había ningún diagnóstico, ningún tratamiento. Nada que yo, su madre, debería haber sabido y no supe, sino una de esas temporadas oscuras que tienen las personas jóvenes a veces, cuando el peso de hacerse adulto se acumula de golpe, y todo parece demasiado grande y demasiado incierto. Balú estaba en su 3er año de carrera. Tenía por delante la elección de especialización y de prácticas, y un futuro que se le presentaba con una libertad que a veces asustaba más que el horizonte cerrado de la adolescencia. Había terminado una relación que le había importado más de lo que dejaba ver. Según Daniela, en ese periodo Bali había hablado mucho de la muerte, no de una manera que encendiera alarmas. No era algo que pareciera, en ningún momento, una amenaza real para ella, sino de una manera filosófica, casi académica, mezclada con su interés en el diseño y en cómo las personas dejamos rastros en el mundo. Le obsesionaba la idea de los mensajes diferidos, de las cartas que se escriben para ser abiertas después de la muerte del autor, de los testamentos literarios, de las cápsulas del tiempo. Era una fascinación intelectual, un proyecto de diseño que estaba considerando desarrollar sobre los rastros digitales que dejamos, lo que pasa con nuestros perfiles de redes sociales cuando morimos, con nuestros chats, con nuestras fotos en la nube. Desde esa investigación, para un proyecto académico que finalmente no desarrolló de esa manera, había descubierto las aplicaciones de mensajes programados. No lo hizo porque supiera que iba a morir. No había premonición. No había enfermedad secreta. Lo hizo porque había estado pensando mucho en la idea de los mensajes póstumos y porque, en un momento de esa oscuridad de los 22 años, había querido dejar algo preparado, por si acaso. Por el tipo de, por si acaso con el que pensamos en abstracto, cuando somos jóvenes y la mortalidad todavía no tiene cara real, ni peso real, solo es un concepto que estamos aprendiendo a integrar. Me dijo Daniela que Bali le había hablado de ello, que le había dicho que había programado un mensaje para mí, aunque era para mi cumpleaños, 3 años después, que si para entonces seguía viva, lo cancelaría o me lo explicaría y nos reiríamos, y que si no seguía viva, ya sabes, por lo que sea, un accidente, quién sabe, entonces llegaría en el momento en que más lo necesitara. Bali tenía 21 años cuando lo programó. Tenía 21 años, y ya pensaba de esa manera. Daniela estaba llorando cuando me contó esto. Una semana después, yo también. Pero era el llanto diferente, el de antes, el que abre algo en lugar de cerrarlo. Después de hablar con Daniela, me pasé días procesando todo esto. Fui a ver a Mónica. Una sesión urgente que me concedió entre 2 citas. Me senté en el sillón de siempre y le conté todo lo que había descubierto, y cuando terminé, Mónica me miró durante un momento y luego me dijo, ¿cómo lo estás sosteniendo? Le dije que no lo sabía, que era demasiado para sostenerse bien, que tenía la sensación de que el suelo que había bajo mis pies era diferente al de 3 años, al de un mes,
incluso al de 2 semanas. No más firme, necesariamente indiferente. ¿Diferente cómo? Preguntó ella. Pensé en Elliot, le dije más real, como si el duelo que he estado llevando todo este tiempo hubiera sido real pero incompleto, como si le faltara esta pieza, y ahora la tengo y es dolorosa de una manera nueva. Pero también me parece que la necesitaba. Mónica asintió. ¿Qué necesitas hacer con esto ahora?, me preguntó. No lo sabía todavía, pero empezaba a intuirlo. Hay algo que no he mencionado todavía y que es importante. El mensaje hacía referencia a la culpa. Decía, con esas palabras exactas, que el accidente no había sido culpa mía, y lo decía de una manera que me indicaba que Balú sabía, aunque nunca se lo hubiera dicho explícitamente, que yo lo cargaba. ¿Cómo lo sabía? Porque me conoce, porque me conocía, porque vivió 16 años conmigo antes de irse a la universidad, y sabía exactamente cómo funciona mi cerebro, que es un cerebro que busca responsabilidades donde ponerlas, que necesita un culpable para poder poner cara al dolor, y sabía que en ausencia de un culpable real, porque el accidente no tuvo un culpable real, fue una combinación de condiciones atmosféricas y un adelantamiento mal calculado en una carretera húmeda, y la mala suerte de estar en ese sitio en ese momento, mi cerebro se volvería sobre sí mismo. Yo nunca le había dicho a nadie, ni a Mónica, que me sentía culpable de que Balú viniera a casa para mi cumpleaños. Lo sabía ella sola. Lo sabía porque me conocía desde que yo tenía 31 años, y ella era un recién nacido con los puños apretados. Escribí algo aquella semana en el chat de Bali. No lo borré esta vez. ¿Le escribí? Ya lo sé, pero gracias por decírmelo de todas formas. Hay una cosa que le dije a Mónica en una de nuestras últimas sesiones, que creo que resume algo de lo que ha pasado con este mensaje, con este mes, con todo este periodo extraño y doloroso, y también extrañamente luminoso en el que me encuentro. Le dije, siempre supe que Bali me quería, pero no sabía que me conocía tanto. Esa diferencia me parece enorme ahora mismo. Saber que te quieren no es lo mismo que saber que te ven de verdad, con todos tus mecanismos de defensa, y tus puntos ciegos, y tus maneras específicas de sufrir. Que alguien ha prestado tanta atención a cómo funcionas que puede anticipar lo que vas a necesitar. No cuando seas feliz y estés bien, sino en el momento más oscuro. Que ha pensado en ti con esa precisión. Ambali me veía, y lo supo demostrar 3 años después de su muerte. He pasado las últimas semanas haciendo algo que no esperaba, revisando su proyecto académico inconcluso. Daniela me pasó algunos de sus archivos de la universidad, cosas que tenía guardadas, y entre ellos encontré los apuntes iniciales del proyecto sobre rastros digitales y mensajes póstumos. Eran notas en un documento de texto, sin ordenar, el tipo de ideas que uno escribe cuando todavía está viendo si van a ningún lado. Había investigación sobre plataformas que permiten programar mensajes, sobre el movimiento del legado digital, sobre artistas que habían creado obras diseñadas para ser experimentadas después de su muerte. Y había una anotación al margen, literal, al margen del documento, en cursiva, que decía, ¿por qué esperamos a que alguien se muera para decirle lo que necesita escuchar? Cuando leí eso me tuve que quedar quieta durante varios minutos. Mi hija, con 21 años, en un proyecto académico sobre la muerte digital, había llegado a una conclusión que yo, a los 53, y con todo el dolor que he llevado, todavía estoy aprendiendo a aplicar. Quiero ser honesta sobre algo. En recibir ese mensaje no curó el duelo. No era una varita mágica. No hubo una transformación instantánea de persona rota a persona entera. El duelo no funciona así, y yo ya sabía que el duelo no funciona así. Lo que hubo fue un movimiento, un desplazamiento de algo que llevaba 3 años en el mismo lugar. Como cuando llevas mucho tiempo con un mueble pesado en un sitio de la habitación, y un día lo mueves, no lo sacas de la habitación, solo lo mueves. Y de repente la habitación tiene una forma distinta aunque sea la misma habitación. La ausencia de Balú sigue siendo lo más grande que hay en mi vida. No en el sentido de que ocupe todo el espacio, sino en el sentido de que es la referencia con la que mido todo lo demás. Cada cosa buena que me pasa tiene un color diferente al que tendría si ella estuviera. Cada cosa difícil también. Es como vivir con un filtro permanente que no puedes quitarte, pero que tampoco a estas alturas querrías quitarte del todo, porque ese filtro también eres tú. También es parte de lo que eres ahora. Lo que cambió es esto. Durante 3 años he estado cargando, sin saberlo del todo, el peso de una conversación que no habíamos podido tener. La última conversación, no la última que tuvimos de verdad, que fue por teléfono, el miércoles antes del accidente. Una conversación mundana sobre si necesitaba que le mandara su chaqueta de invierno, o si podía esperar al fin de semana. Sino la última que tendríamos que haber tenido si cualquiera de las dos hubiera sabido que era la última. La que Balú no pudo tener conmigo,
pero encontró la manera de tener de todas formas. He hecho algunas cosas en estas semanas que me parecen significativas, aunque pequeñas. He horneado la tarta de manzana. La hice un sábado por la tarde, con la receta de mi madre que tengo escrita a mano en una libreta que guardo en un cajón de la cocina, con la letra de mi madre que ya no existe. Olía exactamente a como olía siempre. Olía a Bali, sí, pero también olía a todo lo demás, a mi madre, a los inviernos de mi infancia, a todos los cumpleaños que hemos tenido en esta familia durante décadas. Olía a lo que somos. Lloré mientras la hacía. No puedo decir que no, pero terminé de hacerla y me la comí entera en el sofá viendo una película que Bali me había recomendado hacía años y que nunca había llegado a ver. He llamado a Daniela, no solo para hablar del mensaje, sino para hablar de ella, de cómo está, de qué hace ahora. Trabaja en una agencia de diseño en Madrid, a Tosa B. Tiene una perra. Está bien, hablamos durante 2 horas. Y al final me dijo que tenía ganas de vernos, que hacía tiempo que pensaba en visitarme pero no sabía si sería bienvenida, y yo le dije que sí, por favor, que me alegraría mucho. Va a venir el mes que viene. He movido la caja con la chaqueta vaquera. Sigue en el armario, pero la he sacado una vez. La sostuve en los brazos durante un rato. Olía diferente de la última vez, menos a su perfume, más a caja de cartón y a tiempo. Eso me entristeció, pero también me pareció justo. De alguna manera, las cosas tienen que ir cambiando, aunque no queramos, incluso las cosas que guardamos para que no cambien. He empezado a escribir, no en el chat vacío del teléfono, sino en un cuaderno de papel, cartas a Balú, no para enviárselas a ningún sitio ni porque crea que las va a leer, sino porque el duelo necesita hablar, y a veces la única interlocutora que le vale es ella. Escribo sobre cosas pequeñas, aunque el supermercado ha cambiado la ubicación del pasillo de chuches, y ya no lo encuentro a la primera, que la temporada de pulpos en el acuario al que íbamos de niñas sigue siendo en otoño, que he encontrado una foto suya que no había visto antes en el teléfono de su prima Lucía, donde sale riendo de una manera que no recuerdo haberle visto en mucho tiempo y que me ha hecho reír a mí también. Escribo para no borrar. La gente que ha leído esto, que en este momento son solo Mónica y Daniela, que saben la historia entera, me ha preguntado si pienso revelar de alguna manera esta historia, si hay algo que quiera hacer con ella. No lo sé. No lo he decidido. Lo que sí sé es que quería contarla, aunque sea aquí, aunque sea de forma anónima, porque hay algo en mantener una cosa así completamente dentro de una misma, que empieza a pesar de maneras que no son buenas. Hay también una razón más específica por la que quería contarlo. Si alguien está leyendo esto y tiene una persona en su vida a quien quiere y a quien no le ha dicho lo suficiente, díselo ahora, no porque vayas a morir mañana. No de esa manera alarmista que parece un post motivacional mal escrito, sino porque tu persona necesita escucharlo ahora en el presente, cuando todavía puedes sentirlo de frente, no como un mensaje programado para 3 años después. Aunque los mensajes programados para 3 años después también pueden salvar algo, aparentemente, Bali eligió hacer las dos cosas, decirme lo que me decía en vida, en nuestras conversaciones, con sus abrazos, con sus ilustraciones, con sus llamadas los miércoles, y también dejar esta red de seguridad que tardó 3 años en llegar, pero que llegó exactamente cuando tenía que llegar. Soy una persona mejor por haberla tenido de hija, lo sabía antes, lo sigo sabiendo ahora. Una última cosa, el número de teléfono. Valley, sigue en mis contactos. No lo voy a borrar, pero ya no lo miro de la misma manera. Ya no es una puerta cerrada ante la que me quedo de pie en las noches de insomnio, esperando que se abra hacia algo que sé que no existe. Es algo diferente ahora. Es más como una llave que ya usé para abrir la cosa que necesitaba abrir, y que me quedo guardada porque es preciosa, porque la hizo ella, porque tiene su nombre escrito. En el chat hay ahora 2 mensajes, el suyo, que llegó el 4 de noviembre, que guardo con una pantalla de bloqueo, que no se puede tocar sin querer, y el mío, el que le escribí después, ya. Lo sean, pero gracias por decírmelo de todas formas aún. Hay veces que pienso que una conversación entera de toda una vida puede caber en 2 mensajes, si son los mensajes correctos. Hay veces que pienso que Bali lo sabía antes que yo. Probablemente lo sabía. Tenía 21 años y ya sabía todo lo importante. Editado para añadir Muchos me estáis preguntando el nombre de la aplicación que usó. No lo voy a poner porque no se trata de eso, y porque hay una parte de mí que quiere que eso siga siendo suyo. Un detalle técnico que ella eligió y que yo no necesito develar. Lo que importa no es cómo lo hizo. Lo que importa es que lo hizo. Lo que importa es que pensó en mí con esa precisión y ese cuidado. A los 21 años, en medio de sus propios miedos y su propia oscuridad de fin de año universitario, y que guardó ese pensamiento,
en un lugar donde pudiera encontrarme 3 años después. Eso es lo que importa. Gracias por leer.